Bien, esto es All Science. Vamos a ver qué pasa con las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica, qué fue lo que pasó y qué es lo que está sucediendo posteriormente a esas elecciones. Recordemos que la victoria de Trump, de Donald Trump sobre Kamala Harris, fue estrepitosa. La situación ha causado frustraciones muy intensas dentro del equipo de los demócratas. De hecho, no solo a nivel político, sino a nivel personal. La hijastra de Kamala Harris acaba de ser internada en un psiquiátrico porque tuvo una crisis que probablemente viene desde mucho antes por otras cosas, pero se detonó con esa situación de la pérdida de las elecciones por parte de Kamala Harris. Eh, Kamala Harris es una candidata que había surgido en reemplazo de Joe Biden, que era el que tenían propuesto antes, y que ellos mismos, los demócratas, lo declararon incompetente. Al declararlo incompetente, no abiertamente, pero en términos prácticos, lo declararon incompetente y pusieron a Kamala Harris. Ella argumenta que no había tenido tiempo de hacer campaña, pero ella tiene 4 años de ser eh, vicepresidenta de Joe Biden, o sea que su campaña la ha estado haciendo todo este tiempo porque tuvo la oportunidad de hacer todo lo que quiso y no lo hizo. Así que básicamente ese argumento es solamente está traído de los cabellos, no tiene nada que ver. Ahora, después de eso, de las elecciones, de los resultados de las elecciones, resulta que las redes sociales se han inundado, principalmente TikTok, Facebook, etcétera, se han inundado con una gran cantidad de gente llorando, de hecho, literalmente llorando, o sea, los socialistas, los de izquierda de los Estados Unidos y de otros países, pero principalmente los de izquierda de los Estados Unidos, todos los que apoyan el sistema de izquierda, el socialista, ellos se han tomado el trabajo de pararse frente a una cámara, hacer su llanto, que muchas veces se ve hasta fingido y muchas veces se ve estúpido, pero hacer su llanto reclamándole al universo el hecho de que Trump haya ganado, cuando en realidad Trump ganó eh, predeciblemente por todas las situaciones que se habían dado. Trump es un tipo valiente. El momento en que Trump demostró la madera de lo que estaba hecho, aparte de todo el periodo de presidencia que tuvo previamente, pero aparte de eso, en el momento que se dio el atentado, aquel en el que le dispararon, Trump, unos segundos después de haber recibido una bala que atravesó su oreja y que pasó a milímetros de su cara, Trump levantó el puño y dijo, fight, 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 peleen, 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 o luchen, luchen, luchen. O sea, se levantó sin miedo y con firmeza y mantuvo su posición. Y no solo eso, después de esa situación nunca se victimizó, simplemente tomó su bandera y siguió adelante. Eso es todo lo que hizo. Siguió su campaña. Normalmente mencionó en un meeting del rally que estaba haciendo, mencionó a las víctimas de ese atentado, que eran personas importantes, que se convirtieron en personas importantes para él en ese momento, porque fueron sacrificados en un momento en el que a él lo estaban atentando. Entonces, Trump demostró que es mucho más valiente que el resto, mientras que Kamala Harris estaba proponiendo un programa que pudo haberlo cumplido 4 años antes y nunca lo cumplió, no lo inició y ahora lo estaba proponiendo para un nuevo periodo. El asunto es que durante todo ese trayecto, la gente ha estado llorando y salieron los artistas de Hollywood, toda esa gente que yo ni me esperaba que iban a hacer el ridículo que hicieron. Salió Julia Roberts, salió Ruffalo, que Mark Ruffalo es un tipo que siempre ha apoyado a la izquierda, pero no lo había visto con esas actitudes tan estúpidas como la que tuvo hace poco. Todos ellos salieron haciendo alarde de toda esa ¿cómo se llama? Toda esa falta de desarrollo cognitivo que tienen los de izquierda y salieron haciendo todos esos llantos y reclamando al pueblo que habían votado. Dijeron que se iban a ir si Trump ganaba, ninguno de ellos se va a ir.
Ninguno de ellos se ha ido y no se van a ir porque todo eso es discurso político. Pero entonces nos llama la atención algo. ¿Por qué gente como ellos, gente millonaria? Porque si Julia Roberts, por ejemplo, tiene una fortuna de 120 millones de dólares y ella es socialista, es de izquierda, ¿por qué ella no toma esos 120 millones de dólares y los reparte entre 120 personas a 1 millón de dólares por persona y serían todos muy iguales? Y cada uno de esos que recibe el 1 millón de dólares podría dividirlo en 10 partes y repartir 100,000 a cada una de 10 personas y tendríamos un país, Estados Unidos, lleno de gente todos iguales. Claro que ahí eso no lo harían porque ellos no están realmente promoviendo una ideología. Lo que están haciendo en realidad es haciendo un paripé de lo que ellos les conviene, mostrándose como autoridades morales, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con eso? Yo creo que más bien que solamente promover la ideología con todo lo que ha salido, tengo la leve sospecha, aunque yo soy contrario a todas esas teorías conspiracionistas, me parece que la gente no se pone tanto de acuerdo como para hacer ese tipo de cosas, pero me parece que están como muy coordinados, demasiado sincronizados en sus posiciones, todo ese grupo, y tengo la idea que algo más les asusta de la idea de que Trump ganara. Ahora que Trump gana, él va a dar una libertad que no se tenía para que las autoridades hagan ciertas investigaciones y probablemente salgan a relucir una serie de situaciones y no sabemos si toda esa gente que estamos viendo que defienden a Biden como Will Smith, Julia Roberts, etcétera, quién sabe si ellos han estado involucrados no solo en el caso de Jeffrey Epstein, como se ha mencionado, y no solo en el caso de Sean P. como se ha mencionado, sino quién sabe cuántos otros casos y que a ellos les preocupan situaciones como esa. Recordemos que periódicos que son característicamente de izquierda y que defendían a Biden, como el Washington Post, el Times de Nueva York, etcétera, ellos en aquella ocasión, cuando se dio la película de Los Sonidos de la Libertad, esos mismos periódicos fueron los que en ese momento criticaron la película, o sea, una película que simplemente mostraba una situación heroica de alguien defendiendo a los niños. Esos periódicos y esas revistas estuvieron criticando y cuestionando esa película y la bloquearon incluso por algunos días hasta que la situación los ayudó a que la película se revelara y se presentara en todos los cines. Entonces, ese tipo de actitud confrontativa por parte de los artistas de Hollywood, defendiendo a Biden y luego defendiendo a Kamala, me parece sospechosa. Veremos qué pasa después. Ahora, uno de los argumentos que saca la gente que no son esos artistas famosos y que lo están usando bastante es la pérdida de los derechos, que los derechos de las mujeres, que los derechos... Ahora, en realidad sí, ¿se van a perder derechos? Sí. ¿Por qué? Pero no porque la situación vaya a ser negativa porque Trump gana y va a destruir el país de América. De hecho, su lema dice, hagamos América grande otra vez. Pero ¿cuál es la situación que ellos van a hacer? Por definición, un derecho es una condición característica que se otorga a una o un grupo de personas por parte de la sociedad o por parte de otra persona. Cualquier persona no puede venir a decirme a mí ciertas cosas como, oye, peínate bien, porque probablemente no se sienta con el derecho de hacerlo, pero yo puedo, con la confianza, sea de manera tácita o sea de manera manifiesta, otorgarle el derecho para que me diga, oye, te estás vistiendo feo o te estás peinando mal. Eso, entonces el derecho yo se lo otorgo a esa persona. Asimismo, la sociedad, sea legal o, o, o socialmente, se le otorga el derecho a ciertos grupos. En cierta forma, por ejemplo, las leyes de cuotas son derechos que se otorgan por parte de la sociedad a ciertos grupos. Ciertas empresas están obligadas por ley a contratar a ciertos grupos minoritarios.
pues, deben contratar, por ejemplo, cierto porcentaje de mujeres. Lógicamente que si una empresa está obligada por ley a contratar cierto grupo de mujeres, cierto porcentaje, ese porcentaje de mujeres va a pasar por encima si en caso de que el número de aspirantes sea mayor de hombres o que el número de hombres que superan la norma o que están por encima de lo esperado sea superior, entonces esas mujeres estarían pasando por encima de ellos. Por ejemplo, si yo necesito contratar a 10 personas y yo hago una lista de prelación en la que los primeros 20, los mejores 20 son hombres y del 21 en adelante hay mujeres, entonces yo tengo que sacar a 10 hombres, solo puedo contratar a los 10 primeros mejores y sacar a los 10 del grupo de mejores que siguen para reemplazarlos con las mujeres que estén en posiciones más alejadas. Eso hace que mi grupo sea conformado por un grupo incompetente, por una serie de unidades incompetentes, porque estoy poniendo por delante de los méritos, estoy poniendo los derechos. Entonces, ese tipo de derechos son los que Trump no respalda, no necesariamente los va a quitar, porque eso debe pasar por unos procesos que, bueno, también él probablemente gane el Senado y el Congreso, así que probablemente también tenga respaldo en esos casos, pero no es que se van a quitar necesariamente, podría ser que simplemente no los respalde. Lo que está pasando en Argentina, o sea, simplemente en Argentina no se le da dinero al LGTBMAP, y que conste que las letras que uso son LGTBMAP. Después veremos en algún momento por qué los menciono así. En Argentina no se les da dinero para que hagan sus manifestaciones, pero no se les prohíbe hacer las manifestaciones siempre que no bloqueen las calles. Entonces, los derechos son otorgados por la sociedad. En algunas ocasiones esos derechos son tomados por esas minorías y Trump no va a respaldar eso. Por ejemplo, los cierres de calle en Argentina han sido prohibidos porque era la costumbre tenerlas allá, igual que la tenemos aquí en Panamá. Los grupos de indios y de los grupos de izquierda como los Suntrack, lo primero que hacen es cerrar las vías de acceso, la principal, que es la Panamericana, cerrarla cada vez que les da la gana, pero resulta que con eso ellos eh, destruyen empresas, ponen en tensión la economía, producen pérdidas millonarias diarias, destruyen empresas que generaban empleos y con eso destruyen el empleo de mucha gente, pero ellos argumentan que tienen derecho a manifestarse, pero el derecho a manifestarse, que sí la ley se lo otorga, no va por encima del derecho de otra gente de circulación. Yo tengo que tener el derecho de la libertad de circular mientras ellos tengan el derecho de manifestar sus propuestas, pero el derecho de ellos no está por encima del mío. Entonces, cuando se dan situaciones en las que hay enfrentamientos entre una parte del pueblo y otra por esa violación de los derechos de unos con respecto a los otros, es que entonces el gobierno pesca en río revuelto y obtiene los beneficios que puede obtener. Pero Trump no va a acabar con esos derechos. Probablemente no va a respaldar que los derechos de unos pasen por encima de los derechos de otros. Por ejemplo, no hay por qué darle prioridad a los LGTB-MAP por encima de otros. Por ejemplo, no deben tener el derecho de hormonar a los hijos de otros. O sea, si un niño a los 7 años se pone el vestido de su mamá, no, creo que menos edad, creo que hacen eso, creo que a los 4 o 5 años se pone el vestido de la mamá, eso no quiere decir que el niño no se sienta identificado con el género o el sexo asignado al nacer, porque el sexo no se asigna al nacer, el sexo se asigna al momento que eh, se da la fecundación. Entonces, ese tipo de cosas son las que Trump no va a respaldar. Ahora, eh, debemos tomar en cuenta que, por ejemplo, Kamala Harris perdió muchísimo dinero en su campaña y eso ha afectado al Partido Demócrata.
Ellos gastaron 1.500 millones de dólares en la campaña y quedaron debiendo 20 millones más, creo que 20 o 200 millones más, porque se excedieron en los gastos. Por ejemplo, le pagaron a Oprah Winfrey $1 millón por una entrevista. A Beyoncé, perdón, a Beyoncé con todo el dinero y el poder que tiene Beyoncé, y ya sabemos el poder que tiene Beyoncé porque entre los artistas de Hollywood y los cantantes, cuando se dieron las entregas de premios, todos ellos le hacían alabanzas a Beyoncé. Y eso se menciona en el caso de Sean P. que aparentemente se sospecha de la intervención de Beyoncé en las situaciones eh, de Sean P. con su novia anterior, Alicia, creo que se llamaba, y ese tipo de cosas. Entonces, a Beyoncé le pagaron 10 millones de dólares solamente por llegar unos minutos y decir un par de palabras a favor de Kamala Harris, cuando en realidad ni siquiera cantó. La gente esperaba que cantara y no lo hizo. Y Beyoncé, en la toma de posesión de Barack Obama, también fue la invitada a cantar. O sea, ella está muy relacionada con los del Partido Demócrata en esos casos, aunque los artistas de Hollywood ahora todos estaban en contra de Donald Trump. Entonces, ese tipo de cosas puede ser que Trump no las respalde. No va a respaldar el ataque a los niños, no va a respaldar el ataque a la libertad. Donald Trump se ha relacionado mucho con Milley y por primera vez el modelo de gobierno que se va a tomar no va de los norteamericanos hacia el resto de Latinoamérica, sino que por primera vez Donald Trump está tomando ideas de Javier Milei, de un presidente latinoamericano, para ver su aplicación en Estados Unidos, basados en la definición del concepto de libertad de Venegas Lynch, hijo, que se manifiesta como el respeto irrestricto al proyecto de vida de otros basados en el respeto al derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Entonces, ahora, eh, por primera vez, un presidente norteamericano está tomando ideas de otros y ellos se están reuniendo. Entonces, eh, parece que eso es lo que está afectando a toda esa gente con todos sus problemas y cómo han inundado las redes, TikTok principalmente, con esos llantos tontos que han hecho en todas partes. Yo pienso que podría haber ciertos problemas con respecto a las decisiones de Donald Trump al ejercer alguna parte de su política, porque una de las razones por las que Joe Biden estaba tan mal visto era porque estaba aumentando la inflación en Norteamérica. Entonces, a nosotros nos afecta, porque acá en Panamá, por ejemplo, manejamos el dólar. Y si la inflación aumenta en un 7%, que es un valor extremadamente alto, si la inflación aumenta, ese 7% me reduce el valor del dinero de nosotros acá. Entonces, si yo antes compraba 100 cosas con $100 y la inflación sube un 7%, ahora solo voy a poder comprar 93 cosas con $100. Entonces, básicamente, no es exactamente eso, pero básicamente así es como se mueve. El problema es que Donald Trump no quiere acabar del todo con la inflación, lo que se entiende por qué. Porque él no quiere que el dólar sea tan pesado fuera de Norteamérica, porque si el dólar es muy pesado fuera de Norteamérica, desfavorece a los trabajadores dentro de los territorios americanos. Por ejemplo, si una empresa dentro de Norteamérica tiene un dólar demasiado fuerte, pero el dólar con respecto a otras monedas, con respecto a las divisas en otros países, es muy fuerte, le sale mejor a la empresa irse allá. Por ejemplo, digamos que el dólar en Estados Unidos vale 1 y el dólar en Costa Rica vale 400. Resulta que le sale mejor a una empresa de Estados Unidos trasladarse a Costa Rica y contratar mano de obra en Costa Rica y contratar materia prima en Costa Rica, porque esa materia en Costa Rica le va a costar menos plata y los trabajadores le van a costar menos.
pero eso reduce el número de empleos en Estados Unidos. Entonces, el vicepresidente de Trump tiene la idea de que no dejar crecer tanto el dólar favorece a los estadounidenses, aunque la economía general de Estados Unidos también se favorece con un dólar fuerte, porque los norteamericanos pueden irse a otros países y comprar materia prima, pero trasladarla a Estados Unidos y seguir fabricando con, las especificaciones allá. Entonces yo creo que hay ciertas cosas que la política de Trump va a mejorar, hay algunas que está por verse, pero en todo caso, en términos generales, le espera tanto a Estados Unidos como a los países que satelitamos alrededor de Estados Unidos, que son la grandísima mayoría, les espera un futuro mejor ahora que Estados Unidos cobra fuerza y que tenemos un presidente que promueve la libertad y que va a acabar con esa tendencia de la izquierda a controlarlo todo.